Hola, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que me da la oportunidad de poder seguir con la serie de las emociones, una pequeña serie. Estamos cerca de concluir, solamente faltan dos temas aparte de este. Hoy estaremos hablando del desánimo. Es un sentimiento, una emoción demasiado común en el ser humano. Estaremos viendo cómo lidiar con este sentimiento, con esta emoción tan común, yo creo que recurrente, incluso lamentablemente más que la alegría. Pero antes de continuar, les pido que me acompañen en una oración. Señor y Padre nuestro, gracias te doy, Señor, que me das la oportunidad de poder llegar un día más, Señor, a mis hermanos en Cristo. Te pido por favor que me bendigas, que me ayudes, que me capacites, Padre, y que perdones mis faltas, mis omisiones, Padre, para poder seguir en comunión contigo. Ayúdenme a transmitir este mensaje de manera clara, de manera sencilla, Padre, para que sea comprensible para mis hermanos y que lo podamos poner en práctica, Padre eterno. Todo te lo pido en el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bien, sin duda el desánimo es un estado emocional que continuamente el ser humano va a estar experimentando a lo largo de su vida. Vamos a ver qué es lo que dice la psicología en su definición del desánimo. Cito: el desánimo es un estado emocional y psicológico caracterizado por la falta de entusiasmo o motivación. Las personas que experimentan desánimo suelen sentirse abatidas, desmotivadas y sin energía para enfrentar las situaciones de la vida. Este sentimiento puede ser provocado por diversas razones como desafíos personales, dificultades en el trabajo, problemas familiares, salud física o mental, entre otros. Sin duda, yo creo que todos los comprendemos este concepto, ya que todos hemos pasado por este tipo de abatimientos, por ese tipo de sensaciones o experiencias a lo largo de la vida. Hoy, hermanos, quiero contarles una historia de motivación, una historia en donde aún se ve el reflejo del trabajo duro, de la comunión con Dios, del cual surten efectos positivos, pero en el transcurso de esta historia va a haber momentos difíciles, momentos críticos, momentos de duda, momentos de queja. Este no es un libro escrito por cualquier persona, es un libro que está en la Biblia. Y me da gusto compartirlo con ustedes porque es un libro de liderazgo. Es un libro donde, curiosamente, en este libro no hay milagros. Nosotros podemos ver a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento personajes haciendo milagros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos a un Moisés abriendo el mar, convirtiendo el agua en sangre, etcétera. En el Nuevo Testamento podemos ver cómo los apóstoles podían orar y sanaban enfermos. Jesús mismo orando, devolviendo la vista a los ciegos, el caminar a los paralíticos, etcétera, etcétera. Y el libro de Nehemías no. En general, si usted lo lee desde el capítulo 1 hasta donde termina, es un libro muy corto, ojalá lo pueda leer, se lo recomiendo muchísimo. Es un libro de liderazgo puro. Y no es porque Nehemías sea tal vez el mejor líder, sino porque Nehemías confiaba en su Señor, en su Dios, y siempre le encargaba a él la dirección, siempre buscaba en él la aprobación, siempre buscaba en él el cómo actuar. Es el, creo que, secreto entre comillas al que acudió Nehemías. Y dentro de la historia vemos eventos de desánimo, vemos eventos en los cuales la gente cae abatida por las situaciones contextuales del momento. El libro de Nehemías es un libro escrito 444 años aproximadamente antes de Cristo. Fue un diplomático, el cual se le dio el permiso de poder reedificar a Jerusalén. Estoy dando un poco de contexto para que pueda entenderse un poco mejor la historia. Consigue el permiso de viajar a Babilonia, de Babilonia hasta Jerusalén, y los resultados de la edificación de Jerusalén, de los muros,
Solamente dependen de orar, de trabajar, planificar y confiar en Dios. Yo creo que este punto es uno de los más importantes. Voy a citar, no vamos a leer todo el libro obviamente, insisto, ojalá lo pueda leer usted en casa. Es un libro sin duda fascinante, del cual podemos aprender bastante para que usted aprenda el liderazgo eficaz, no como esos gurús que quieren enseñar que uno es lo máximo, que tú puedes, que tú sabes, que de ti depende todo. No, por el contrario, vemos a Nehemías siempre en dependencia del Señor. Sin duda, salir de Babilonia hacia Jerusalén, un lugar completamente destruido. Recordemos que Babilonia fue esclavizada, Jerusalén fue esclavizada por Babilonia. Poca gente se quedó a vivir ahí. En general todo el pueblo fue esclavizado y llevado a Babilonia a servir a la ciudad de Babilonia como esclavos. Hay sin duda mucha literatura sobre esto, como Daniel, para que usted lo consulte. Pero Nehemías es uno de los elegidos por Dios para poder salir y poder reedificar nuevamente la ciudad santa. En Nehemías 4:6 dice lo siguiente: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Cuando Nehemías llega con la gente para trabajar, para volver a sus raíces históricas, a sus raíces de su pueblo, donde de ellos habían salido, donde habían sido tomados, la gente sin duda, cuando estaban en Babilonia, la gente vivía con ese sentimiento de no pertenencia, no tenían esa pertenencia porque sabían que estaban en una ciudad donde la cual ellos no pertenecían. El ánimo de poder llegar, edificar tu casa, tu país, tu zona, sin duda les llenaba, les motivaba para poder seguir trabajando. Y la gente que se quedó ahí a vivir exiliada, siempre a merced de los mercenarios, a merced de los otros ejércitos, realmente solamente estaba bajo el yugo de los demás, no tenían paz, no había prosperidad. Entonces cuando Nehemías comienza esta cruzada por orden divina del Señor, la gente está llena de entusiasmo, como lo dice el versículo 10. Corrijo, no es el versículo 10, es el versículo 6. Y cito la última oración de este versículo, es porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Y aquí después, inmediatamente un versículo después, en el versículo 7, ya empezamos con las malas noticias. Doy lectura. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdoseos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Vemos cómo Nehemías toma el liderazgo, toma acciones inmediatas al saber los planes de los enemigos. Aquí no vemos, no se da una guerra aquí en este momento, en este instante, en donde Dios libre a Jerusalén de manera milagrosa, como lo ha hecho en otros antiguos textos, donde Dios pelea por ellos, donde les da esas habilidades especiales para pelear y vencer ejércitos numerosos. Aquí no, aquí es nuevamente, como lo dice Nehemías, que todo el pueblo comenzó a orar, pusieron guardias, quiere decir que estuvieron trabajando y que se trabajaba de día y de noche para poder seguir adelante. Pero inmediatamente ocurrido esto, comienza el desánimo, llega el desánimo a la vida de estas personas que están reconstruyendo la ciudad. En el versículo 10 podemos ver: entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse,
Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podemos construir la muralla por nuestra cuenta. Y como las malas noticias sin duda siempre se empiezan a correr, los malos comentarios se corren como la pólvora entre la gente, el desánimo es también contagioso. Todos se empiezan a quejar y los adversarios empiezan a aprovecharse de esto, como lo podemos ver en el versículo 11, que dice lo siguiente: mientras tanto nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Y en el versículo 12, los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. Siempre en esta vida existirá el pesimismo, existirá quien vea las situaciones desde una perspectiva negativa. Lamentablemente, este tipo de conductas y este tipo de sentimientos son muy contagiosas. Ahora usted póngase en el lugar de Nehemías, en donde los trabajadores están cansados, no tienen fuerzas, el ánimo con el que habían comenzado, con el que habían llegado para poder edificar los muros de Jerusalén, se habían ido. Y con esto las malas noticias, las amenazas alrededor de ser invadidos, de ser acabados, de ser asesinados, de ser nuevamente puestos bajo el yugo, de ser esclavos nuevamente, y que dentro del pueblo siempre se esparza esta sensación de inseguridad, de que nos van a acabar, no vamos a poder, no podemos seguir adelante, etc. Pero vemos cómo este líder Nehemías nuevamente se sobrepone. Sabe que la situación es compleja, es complicada, son pocos los recursos que tienen, las cosechas son pocas. Les recomiendo nuevamente que lea todo el texto. No hay mucho ganado, es difícil vivir, y todavía con amenazas, con quejas sobre el pueblo, etc. Y Nehemías no se da por vencido. De lejos de esto les llama la atención. En el versículo 14 del capítulo 4 dice lo siguiente. Ese es Nehemías hablando. Luego, mientras revisaba la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no les tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Aquí Nehemías les da una razón para seguir adelante. Y lo que me gusta mucho de este texto es que su argumento empieza inmediatamente con el Señor. Recuerden al Señor, recuerden a Dios, quien es grande. Primeramente, en todo momento, Nehemías pone en primer lugar al Señor, recordando la grandeza, cómo los ha liberado ya de Egipto, cómo pasaron a través del desierto y pudieron llegar a esa tierra prometida. Claro, solamente llegaron algunos cuantos, la nueva generación, por la cual, debido a que la generación antigua esa había renegado, siempre renegaba al Señor, pero Nehemías reconocía la grandeza del Señor, les da un motivo al pueblo para poder seguir adelante. Ahora nosotros, cuando estamos desanimados, cuando caemos bajo este sentimiento, bajo esta emoción, sin duda, también tenemos esta capacidad, también tenemos esta fortaleza divina. Recordemos lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Recordemos que Él mandó a su Hijo, que mandó al Cordero para podernos rescatar de la ira venidera. Ciertamente podemos pasar por enfermedad. Todos hemos pasado por esto, por situaciones difíciles, cuando un familiar fallece, cuando un familiar está enfermo, cuando no tenemos trabajo. Cualquier situación que nos saque de nuestra zona de confort y nos lleve al desánimo, tenemos que recordar al Señor, quien es grande, quien es glorioso, quien ha dado lo más importante, que fue su Hijo, para que sea el mediador entre el humano y Dios mismo. Es más
fácil decirlo que hacerlo, pero ¿por qué? ¿Acaso es demasiado complejo sobreponerse a este sentimiento, a esta emoción? Yo creo que la respuesta es sí, pero no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque depende de cuál sea nuestra prioridad en esta vida. Si nuestra prioridad es el trabajo y le dedicamos muchas horas de tiempo al trabajo, sin duda vamos a hacer a un lado, vamos a empezar a hacer a un lado nuestra familia. En primer lugar, nuestra relación con Dios, el tiempo de oración, el tiempo de lectura de la palabra y obviamente de ponerlo en práctica, el tiempo con nuestra familia, siempre se empiezan a desplazar. ¿Cuántos casos no conocemos de gente que se desvive por su trabajo y por pasar más tiempo en su trabajo que con la familia termina divorciándose, separándose, etcétera? Y después, cuando esta persona es despedida o cualquier situación que lleve a que la persona ya no trabaje o no labore más ahí, es cuando abre los ojos y se da cuenta que lo único que invirtió, el tiempo que invirtió, fue tiempo entre comillas perdido. No es que sea perdido, sino que dio más de lo que debía de dar y que lo que realmente importante lo ha hecho a un lado. Si te priorizas el trabajo y viene esta sensación, este sentimiento de desánimo, y en ese momento quieres reaccionar con Dios, no es que Dios no esté disponible, ni que Dios cierre su corazón ni cierre su oído, sino que te va a costar trabajo a ti volver a reconectarte o reconocer, mejor que nada, reconocer que estás en ese sentimiento y que has omitido la parte más importante, que es tener una relación constante y continua con Dios. Esto, claro, si eres cristiano. En primer lugar, tenemos que reconocer cuando el desánimo ha caído en nuestra vida, o nosotros hemos caído en ese sentimiento, por la situación que sea. A menudo el desánimo comienza cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de prueba, tribulación o expectativas que no hemos cumplido. También cuando somos jóvenes, cuando se aplica para un examen a una universidad y no quedamos, pues viene esa sensación de desánimo, que una sensación de desánimo continua, constante, puede caer en depresión, que ya es un sentimiento, ya una emoción más compleja, más profunda, que estaremos abarcando más adelante. Entonces debemos reconocer que es importante que estemos en este estado de emoción y que en algún momento lo vamos a experimentar. Sin embargo, yo te invito, hermano, hermana, que reflexionemos. En el Salmo 34:17 dice lo siguiente: clamaron los justos y Jehová oyó y los libró de todas sus angustias. Ahora, ¿quiénes son los justos? Somos nosotros, somos el pueblo de Dios. Sí, somos nosotros. Podemos decir que somos justos, y no por nuestras obras, no porque lo que hagamos a diario, porque Cristo Jesús nos ha justificado cuando sobre Él cayó toda la ira de Dios. Cuando Él medió por nosotros, ahora nos ha declarado justos. Entonces, ¿podemos decir que somos justos? Claro que sí, con toda confianza. Si hemos nacido de nuevo, claro que sí, mi hermano. Si tú estás bajo yugo del desánimo, clama a Dios, clama a Jehová, y Él nos librará. Librarnos es que Él nos dé la paz que necesitamos, que nos ayude bajo la situación, bajo la circunstancia. Y aquí quiero recalcar algo bien importante, aunque me salga un poquito del tema. Hermano, hermana, cuando nosotros estamos en oración constante y nuestras peticiones ante Dios parecen no cumplirse, no te desesperes, no caigas en este desánimo, no digas Dios ni siquiera me escucha. No lo hagas. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que en el momento que ocupamos algo lo tratamos de resolver o solventar de una manera rápida, y creemos que Dios es así. Nosotros hemos moldeado a Dios de esa manera, en nuestra mente, claro, en nuestra perspectiva, claro, como a nosotros nos conviene, sí, pero Dios no va a actuar así. Él va a actuar en su momento perfecto, en su momento cuando Él diga. Pero lo que no te va a faltar, yo estoy seguro, te lo digo por experiencia personal, es que Él te podrá dar paz en medio de esta situación. Eso no tengas duda, mi hermano. Siempre tenemos la promesa
de la presencia de Dios en nuestra vida. Debemos de recordar que en medio de nuestras dificultades no estamos solos. Dios promete estar con nosotros, darnos fuerzas y ayudarnos a superar cualquier adversidad. Y esa adversidad incluye la muerte. Voy a citar Isaías 41 días, que ya lo habíamos visto por ahí cuando hablábamos del miedo, pero creo que también este versículo encaja perfectamente en el desánimo. Cito Isaías 41 días: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si algo hemos aprendido en los pequeños textos que acabamos de hablar de Nehemías, es que la oración es un medio poderoso para vencer el desánimo. Al comunicarnos con Dios encontramos consuelo, encontramos dirección, y a través de esto vienen las fuerzas renovadas. ¿Tú crees, mi hermano, que Nehemías en algún momento no se sintió abrumado al escuchar las quejas del pueblo judío, al escuchar las amenazas de que venían los enemigos a matarlos, al escuchar o al saber que el mismo pueblo estaba ya desanimado, ya estaba cansado, ya no quería seguir? Nehemías, como cualquier humano, también estaba sujeto a cualquier sentimiento y a cualquier emoción. Sin embargo, él siempre, por lo que vemos, a pesar de esto, él tenía presente siempre a su Señor. La ventaja que nosotros tenemos ahora es que tenemos todo el compendio de la Biblia. Nehemías en su momento obviamente no, y nosotros tenemos demasiados textos para refugiarnos en el Señor. Uno de ellos es Filipenses 4, 6 al 7, que también ya habíamos por ahí revisado con anterioridad, del cual doy lectura. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo creo que sin duda a Nehemías le hubiera gustado leer este texto. Nosotros tenemos hoy en día demasiadas promesas, si creemos en el Señor, de las cuales podemos consultar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos las promesas de nuevas fuerzas. Dios nos promete renovar nuestras fuerzas, aunque nos sintamos débiles, aunque nos sintamos cansados, desanimados. En Él encontramos la energía para seguir adelante, como le dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Estemos confiados plenamente en Dios, mis hermanos. Sin duda, curiosamente, como lo podemos ver en el libro de Nehemías, las personas que logran cosas en esta vida son aquellas que se sobreponen al desánimo. Son aquellas que, a pesar de escuchar constantemente no vas a poder, por los amigos, los compañeros, incluido la familia, o por cualquier circunstancia por la cual estamos pasando, si tú te sobrepones al desánimo, son las personas que destacan. Históricamente tú puedes analizar la vida de alguien exitoso, hablando en el campo de la ciencia, en el campo de los negocios, de esa gente que no comenzó desde cero y sus inicios siempre fueron así, fueron dificultosos, empedrados, caían y continuaban. La única constante es que cuando ellos caían en desánimo, de alguna manera sabían sobreponerse. O sea, recordemos que las emociones son educables y estas personas tenían el carácter suficiente como para poder sobreponerse. ¿Cuál era su fin? ¿Cuál era su motivación? Bueno, muchos de ellos fueron económicos, otras por orgullo, etcétera, etcétera. Y no quiero crucificar ni decir que eso está mal, pero creo que para nosotros los cristianos nuestra principal motivación para poder seguir adelante en medio de cualquier adversidad es nuestro Señor. Yo creo que a donde más, en el área o en el campo donde más nos duele, sin duda es en el tema de la salud.
estamos muy abatidos cuando estamos enfermos. Yo lo he notado en mi familia. Cuando llega la tristeza, cuando llega el desánimo y cuando ya no quieren seguir adelante. Pero si no es el momento en el que el Señor nos llame a su presencia, mientras estemos en esta vida, tenemos que seguir con ese ánimo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Proverbios 17:22, que dice así: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Un proverbio sin duda escrito hace miles de años, pero nada nuevo y muy aplicable para hoy en día. Un espíritu abatido, triste, desanimado, sin fuerzas. O sea, cuando yo creo que todos los que hemos experimentado esto es que ni ganas tenemos de hacer las cosas. O sea, estamos todos desganados, andamos todos fodongos, no nos sentimos con ese ánimo de seguir adelante. La verdad que es complicado, es complejo, yo lo entiendo, yo lo comprendo. Todo ser humano en alguna parte de su vida va a lidiar con el desánimo. Hay personas de mucho carácter que se saben sobreponer, yo en particular no tanto, pero lo único que me ha ayudado a mí es reconocer mi dependencia del Señor. Es reconocer esa dependencia, es decir, bueno, no estoy pasando por esta situación, el Señor sabe cómo me va a librar, o el Señor sabe cómo va a terminar esta historia, y hasta donde termine, hasta ahí seguiré agradeciendo al Señor. Es muy difícil comprenderlo en el momento, lo sé, porque cuando yo he estado bajo esas circunstancias, ni gracias le he dado a Dios en el momento de estar viviendo alguna prueba. Ojalá fuese como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él sabía ser agradecido en todo momento. Su servidor a veces, en vez de estar agradecido por cualquier situación de la cual me es incómoda, me parece injusta, me saca de mi zona de confort, en vez de agradecer al Señor porque algo nuevo voy a aprender, estoy renegando. Esa es una realidad y es algo que Él me ha mostrado a través de su palabra, y es algo con lo cual tengo que estar lidiando constantemente y recordar que me tengo que volver a Él. Pero esa es una de las cosas principales, es reconocerlo como lo habíamos visto en el principio. Tenemos que confiar en el plan de Dios. A veces el desánimo proviene de no entender los propósitos divinos de Dios. Confiemos en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan lleno de esperanza y un futuro prometedor. Cuando yo te invito, hermano o hermana, que confíes, te pido que realmente confíes. O sea, yo también, si alguien me pregunta a mí, me dice, ¿confías en Dios? Pues yo le voy a contestar que sí. Bueno, tal vez de palabras, pero ¿y de hechos? ¿Realmente estamos confiando en Dios? Imagínense que estamos todos reunidos en algún lugar, y llegan gente con malas intenciones y con armas, y yo les digo, confíen en Dios, o alguien nos dice, confiemos en Dios, no nieguen a su Señor. Realmente todos estamos realmente dispuestos a no negarlo con un arma apuntando a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro hermano, a nuestra esposa, a nuestro hijo o a ti mismo. ¿Negarías a tu Señor, o sí confiarías hasta el punto en el cual incluso esa confianza te lleve a tu muerte o la de tu ser querido? Es un ejemplo muy extremista, pero es para que evaluemos realmente. Ponte en esa situación, imagínala, ponte en el papel del protagonista y plantéate y respóndete a ti mismo en saber si contestarías, confío en mi Señor, no lo voy a negar, aunque eso implique que atenten contra tu vida, contra los tuyos. ¿Llegarías a ese extremo? Yo creo que tal vez muchos decimos, sí, confío en el Señor, pero en las circunstancias, yo creo que a veces se demuestra exactamente lo contrario. En Jeremías 29:11 podemos leer lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Confiemos siempre en el plan de Dios. Hermanos y hermanas, recordemos que en medio del desánimo podemos encontrar fortaleza en Dios.
que esta reflexión sobre el libro de Nehemías y su liderazgo, que estos versículos que les acabo de citar, nos inspiren en confiar en el poder de nuestro Señor Todopoderoso, en buscar su presencia, en estar en oración y recordar que con Dios de nuestro lado podemos vencer cualquier desafío. Muchas gracias, mis hermanos. Agradezco su atención. Dios los bendiga. Y si Dios quiere, dentro de una semana estaremos compartiendo un mensaje más. Dios los bendiga. Hasta luego. Buenas noches.